Hola amigos, bienvenidos a Tu Candidato en Pandemia. Soy Gabriela Rosas y el día de hoy tengo como invitado a Carlos Ángeles, quien es actual regidor de Lima Metropolitana. Es un profesional con una amplia experiencia en gestión pública y trabajo con organismos internacionales. Hola Carlos, bienvenido a Tu Candidato en Pandemia. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y que sea una oportunidad para poder compartir algunas ideas de lo que hemos venido haciendo por la ciudad, pero también lo que se puede hacer, sobre todo en el marco de estas elecciones regionales y municipales que cada vez están más cerca. Carlos, la gente quiere saber sobre ti. Cuéntanos un poco sobre ti y tu trabajo, ¿no? Que vienes realizando en Lima Metropolitana. Bueno, actualmente soy regidor de Lima Metropolitana, llevo ya 4 años en el consejo, cerca de cumplir los 4 años. Actualmente soy regidor por el Partido Morado. Lo cierto es que desde el inicio de mi gestión en el consejo hemos impulsado iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a favor del medio ambiente, a favor de la construcción de un transporte sostenible, pero también interconectado e intermodal. Y también hemos impulsado propuestas a favor del medio ambiente, pero también a favor de la seguridad ciudadana y de temas tan, digamos, que aún no logran calar en la agenda pública, como lo es la lucha contra el maltrato animal, por ejemplo. Es así que desde mi labor en el Consejo de Lima Metropolitana hemos impulsado propuestas como lo ha sido, por ejemplo, la construcción o impulsar la construcción de más de 100 kilómetros de ciclovía, que de hecho para eso impulsamos una moción de orden del día en el año 2019 que precisamente generó las condiciones para que se puedan destinar los recursos para el año 2020. Y si en el año 2020 ha habido un crecimiento vertiginoso en la construcción de ciclovías, se ha dado precisamente porque en el año 2019, antes de la pandemia, se hizo esas previsiones. Otra cosa importante que hemos impulsado desde mi gestión como regidor ha sido en un trabajo articulado con CERPAR y con los municipios distritales. En un solo año logramos impulsar la plantación de más de 120.000 árboles para el Lima Metropolitana. Asimismo, un tema que hemos de manera muy personal, pero a una lucha en la que cada vez fue sumando la ciudadanía y diversas organizaciones, conllevó, por ejemplo, a lo que en buena cuenta fue la moción de orden del día, la declaración política de Hachos sin Toros, que en buena cuenta lo que hacía era, a través de un trabajo desde la Municipalidad de Lima y un diálogo que se gestó desde la Comisión de Salud y Medio Ambiente en ese entonces, y también desde la Comisión de Asuntos Legales, se aprobó la posición política e institucional de que los inmuebles que administra Lima Metropolitana, ya sea directa o indirectamente a través de sus representantes, no sean utilizados precisamente para espectáculos de violencia contra los animales. Otro punto que hemos trabajado precisamente en pandemia ha sido el trabajo, por ejemplo, en la Casa de Todos, haciendo gestiones que iban desde la comida hasta gestiones de actividades culturales para los albergados de Hacho, y también un trabajo articulado que creo que es muy importante de escuchar al vecino. Muchas veces el vecino quiere gestiones muy puntuales y normalmente los regidores, los funcionarios, nos enfocamos mucho en la planificación a largo plazo, que es algo positivo, pero es positivo si es que no descuidamos precisamente también las acciones inmediatas que podemos hacer precisamente para recuperar esa confianza del vecino. Y hemos hecho un trabajo activo, digamos, entendiendo muchas de las principales demandas de los vecinos, pero también un trabajo en lo que ha sido la defensa y la planificación de la ciudad, y hemos tenido un trabajo importante, por ejemplo, en la defensa del Valle del Lurín, donde se pretendía permitir la construcción de edificios de más de 37 pisos en una zona de alto riesgo sísmico. Puede sonar absurdo, pero no solamente era algo que se pretendía, sino que el Consejo de Lima Metropolitana lo aprobó. Y tuvimos que hacer una incidencia junto con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, porque también se afectaba el entorno paisajístico del Santuario de Pachacamac, un trabajo articulado con el Centro Nacional de Estimación de Prevención de Riesgo del Desastre, que precisamente hizo que el Consejo retrocediera y no se expusiera a los futuros residentes del Lurín a vivir en una zona de alto riesgo sísmico por una mala planificación de la ciudad. Lo mismo, por ejemplo, en Ancón, donde se pretendía construir
sonará absurdo, una ciudad en un espacio donde literalmente llueven rocas de hasta 2 metros de diámetro. Y esto se da a consecuencia de una mala planificación de la ciudad y que se hace a costas del vecino. Ejemplos como estos hay en San Isidro, Jesús María, que hemos trabajado de la mano con el vecino y sobre todo entendiéndolo desde las acciones inmediatas que hemos gestionado con ellos y para ellos, pero también esas acciones a largo plazo, porque finalmente muchos de los problemas que afronta la ciudad de Lima el día de hoy, desde el transporte hasta la inseguridad ciudadana, se dan a consecuencia de la falta de planificación. Esa es mi siguiente pregunta. En tu experiencia, en el trabajo que vienes realizando, ¿cuáles son los mayores problemas que actualmente ahora están aquejando a Lima Metropolitana? ¿Y cuáles son cuál es el trabajo que han estado haciendo para cada uno de estos problemas y cuáles serían de repente las propuestas que tú darías que todavía no se han completado, no se ha terminado de hacer? 7 de cada 10 vecinos de Lima Metropolitana señalan que el principal problema en la ciudad de Lima es la inseguridad ciudadana. Y eso es una constante en las diversas encuestas, no solo de este año, sino me quiero regresar hasta quizás el 2018 y probablemente hasta el 2014. La principal demanda de los vecinos de Lima es la seguridad ciudadana y lo cierto es que no ha habido un enfoque integral para combatir en buena cuenta a la inseguridad ciudadana. El alcalde Muñoz ha dicho muchas veces que él limita su accionar a lo que le permite la Ley Orgánica de Municipalidades y también señala algo que en lo personal creo que no es correcto o exacto, y es que él dice, por ejemplo, que la lucha contra la delincuencia es una competencia exclusiva del Ministerio del Interior y de la Policía. Si soy legalista, eso es cierto, eso es lo que manda la ley, pero hay muchas cosas que él puede hacer desde el rol político y también desde el rol institucional que él tiene desde la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, sabemos que el crimen, la delincuencia común, es parte de un ecosistema más grande que es el crimen organizado. Finalmente, la persona que es el microcomercializador de drogas tiene un proveedor que es el macrocomercializador de drogas. Sabemos, por ejemplo, que los robos de celulares finalmente tienen un punto de venta en un lugar donde hay venta de artículos robados. Y lo cierto es que la Municipalidad de Lima puede intervenir estos espacios desde la función municipal que tiene. Y es así, por ejemplo, que sabemos, y eso pasa a lo largo y ancho de todo el Lima Metropolitana, cuál es ese hostal, cuál es ese spa, cuál es ese bar o esa cantina, que no es sino únicamente fachada para, digamos, actividades ilícitas, como la venta ilícita de drogas o como, por ejemplo, la explotación sexual. Los vecinos saben cuáles son esos espacios, los alcaldes saben cuáles son esos espacios y saben que evidentemente no cuentan licencia para ejercer esa actividad comercial. La Municipalidad de Lima y en general las municipalidades distritales pueden utilizar ese liderazgo político y ese rol institucional para clausurar estos locales. Y si bien es cierto, esta clausura no necesariamente va a llevar a la detención de estos delincuentes, porque eso sí es competencia exclusiva de la policía, lo cierto es que la clausura de estos lugares, que son la fachada de estas actividades ilícitas, finalmente les va a cerrar el grifo a las mafias, que son finalmente quienes lucran de la informalidad y de la precariedad. Las mafias no hacen una actividad ilícita por placer o por gusto, lo hacen porque reciben un rédito económico, lucran de ello, y si les cerramos el grifo, van a terminar poco a poco, digamos, las vamos a terminar arrinconando. Y ahí es donde podemos intervenir de la mano con la policía. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Girón Puno. En Girón Puno sabemos, y lo sabemos desde la misma Municipalidad de Lima, porque hemos hecho ese trabajo desde la misma Comisión de Ambiente y Servicios a la Ciudad y con la Comisión de Seguridad Ciudadana, sabemos que en Girón Puno hay 1.500 ambulantes ilegales que pagan cupos a las mafias de 20 soles diarios. Estamos hablando que en promedio las mafias lucran de la lotización del espacio público más o menos de 1 millón de soles al mes, más o menos de 12 millones de soles al año, de estos 20 soles que cobran diario de los vendedores ambulantes no autorizados. Y acá solamente quisiera dar una reflexión, y es que sabemos que este problema tiene dos aristas, una en el corto plazo y una en el largo plazo, pero el mensaje tiene que ser el mismo para estos espacios donde son fachada de venta ilícita de drogas, donde se lotiza el espacio público, y es que hay que recuperar el principio de autoridad. De ahí el alcalde de Lima y los alcaldes distritales
tienen un rol muy importante en recuperar el principio de autoridad en coordinación con la policía y la fiscalía. Y si es la policía o la fiscalía quien no quiere actuar, sea por complicidad, sea por temor o sea por falta de liderazgo político, que sea el alcalde de Lima quien lo ponga en evidencia y que presione a las autoridades que finalmente no están cumpliendo el rol que la ley les manda. Carlos, y ya hablando sobre el alcalde de Lima, el actual alcalde de Lima, ¿cómo ves su gestión? Yo creo que en general el alcalde Muñoz ha tenido un mal manejo de las expectativas que generó en campaña. Creo que hay algunas cosas que duda cabe que ha hecho bien, como por ejemplo la Casa de Todos. Yo he sido de los principales, digamos, de las principales personas que ha salido a defender públicamente esta iniciativa. Creo que ha habido un importante empuje en la construcción de ciclovías y que de hecho han nacido a consecuencia de las propuestas que hemos presentado a varios de los regidores de Lima Metropolitana, no necesariamente desde el liderazgo del alcalde. Creo que hay una buena intención, pero no ha habido una buena ejecución, ¿no? Y lo cierto es que tenemos obras como por ejemplo el puente de 500 metros en plena Costa Verde. Tenemos por ejemplo el malecón Castañola, que es una obra totalmente innecesaria. O tenemos hasta hace poco Pasamayito. En el caso de Pasamayito yo creo que es una obra positiva para la ciudad y sin embargo he tenido que recurrir en atención de los vecinos porque literalmente en el marco de la ejecución de la obra les habían llovido rocas a las viviendas de los vecinos de Pasamayito, o los habían dejado sin agua, o los habían dejado sin desagüe, o todo lo contrario, les habían inundado las viviendas. O otro caso, por ejemplo, que la empresa contratista terminó chocando con uno de los vecinos a uno de sus mototaxis. Entonces, lo cierto es que creo que esa es una obra positiva, pero creo que ha habido un mal manejo de la ejecución y finalmente creo que eso refleja en gran medida lo que ha sido la gestión del alcalde Muñoz, una gestión que ha tenido buenas intenciones, que ha tratado de generar buenas propuestas, pero lo cierto es que en realidad la ejecución ha sido bastante lamentable. Y eso que no estoy hablando, por ejemplo, del bypass del Óvalo Monitor, una obra de 82 millones de soles totalmente innecesaria y que lejos de solucionar el problema de tránsito lo va a terminar agravando. Creo que el alcalde tiene todavía la oportunidad en estos un poco ya casi 8 meses de gestión que le queda de poder tener un liderazgo firme. Creo que algo en lo que hemos venido, digamos, marcando mucho la agenda del Consejo es que en términos de seguridad ciudadana el alcalde debe ser el primer interesado en recuperar los espacios públicos. Girón Cepita, Girón Puno, Girón Ayacucho, y eso que estoy hablando del cercado, pero no ni siquiera de las vías metropolitanas que también están bajo la administración de Lima, como la avenida 28 de Julio o la avenida Los Héroes, que son dos avenidas que se encuentran completamente tomadas nuevamente por el tráfico, no el tráfico, perdón, por la lotización del espacio público y mafias que lucran a consecuencia de esa lotización. Creo que el alcalde puede recuperar estos espacios públicos en estos 8 meses que le quedan de gestión y que sea finalmente su legado el haber recuperado el principio de autoridad en estos espacios. Vamos a seguir presionando desde el Consejo para que así sea, pero finalmente la ejecución de ello depende del liderazgo que tenga y que estos 8 meses no corra la municipalidad en piloto automático, sino todo lo contrario, que sea una oportunidad para dejar ese legado de recuperación de espacios públicos para los vecinos de Lima. Carlos, estuviste aspirando a una candidatura para la alcaldía de Lima. Cuéntanos cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron en este proceso. Estaba precandidateando a la alcaldía de Lima Metropolitana por el Partido Morado hasta hace un par de días, para ser totalmente específicos, y lo cierto es de que la precandidatura finalmente termina por no materializarse a consecuencia de que mi ficha como militante es observada. Recordemos finalmente que la nueva ley electoral establece que para poder postular a alcaldías debes estar inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo cierto es que a consecuencia de algunas decisiones que considero han sido incorrectas del parte del Jurado Nacional de Elecciones, se termina por observar no solo mi ficha, sino la de más de 4.000 militantes que aspiraban a convertirse en militantes del Partido Morado. Finalmente, lo cierto es que
hubo unas modificaciones finalmente a la norma electoral que podían haber finalmente generado que mi ficha proceda. Estando al día de hoy, lo cierto es que ya no es viable, ya que se han cerrado el padrón electoral de las internas de los partidos políticos, y en consecuencia, al no figurar yo, no podría ser candidato, dada la normativa vigente. Sin perjuicio, yo permanezco totalmente comprometido con el trabajo para la ciudad de Lima Metropolitana, la defensa de la ciudad, el trabajo con los vecinos, primero en mi rol inmediato como regidor de Lima Metropolitana y a futuro en espacios que vamos a co-crear con los vecinos de Lima para continuar esta defensa más allá de la gestión directamente como regidor de Lima Metropolitana. Carlos, en realidad, bueno, nos sorprende esta falla, este inconveniente en los procesos administrativos, ¿no? Para tu candidatura, porque varios vecinos de Lima estaban muy entusiasmados con que tú puedas ser candidato para alcalde, ¿no? Inclusive varios militantes del Partido Morado respaldaban tu candidatura, ¿no? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto o no, o ya no hay, o el proceso ya está totalmente cerrado? ¿Hay algo que se puede subsanar, arreglar para que continúes en esta contienda? A las fechas que estamos el día de hoy, sí estoy fuera de plazo. La única alternativa sería que existiera algún cambio en el cronograma electoral o que se promulgue la ley y eso a consecuencia genere un cambio en el cronograma electoral, que es muy, muy improbable, y lo cierto es que, por el contrario, yo esperaría que no se modifique el cronograma electoral, porque eso podría afectar el proceso regular de las elecciones municipales y regionales. Creo que finalmente los vecinos tienen el derecho de poder elegir a sus autoridades. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido una mala interpretación y que finalmente nos ha limitado la participación política, no solamente en el Partido Morado, sino en otros partidos políticos. Pero lo cierto es que debemos seguir haciendo vida política, debemos seguir luchando por la defensa de los vecinos de Lima, en este caso desde el Consejo de Lima Metropolitana, y seguir creando espacios en conjunto que nos permita defender a la ciudad y sobre todo seguir teniendo esa participación no solamente mía, sino de los vecinos que han acompañado las diversas luchas que hemos impulsado para poder construir finalmente la ciudad que merecemos y anhelamos. Muchas gracias, Carlos. Nuestro programa se llama Tu candidato en pandemia. ¿Por qué? Porque no solamente queremos conocer qué es lo que están haciendo los candidatos actualmente, sino también qué han hecho durante el momento más duro de la pandemia, que fue el 2020, ¿no? En el 2020, donde no había vacuna, muchos perdieron sus empleos, sus negocios por la crisis económica y de salud, ¿no? ¿Cómo tú apoyaste desde tu cargo y de manera personal a los vecinos de Lima durante este tiempo? De manera personal, muy al inicio de la pandemia, y estamos hablando poco después de la quincena de marzo, trabajamos apoyando específicamente a vecinos de La Victoria y de San Juan del Lurigancho en lo que eran ollas comunes, pero también vecinos en condición de vulnerabilidad. Un poco más adelante, entrando en abril, recordemos que se lanza esta Casa de Todos, que precisamente era un espacio para albergar a las personas más vulnerables en el medio de la pandemia. No solamente, digamos, defendimos frente a diversos intentos por hacer que esto no prospere, defendimos precisamente este espacio y también ayudamos a gestionar donaciones, y no solamente ellos, sino también gestionar valor cultural para los albergados de Hacho en su momento, y además contribuir a los esfuerzos para trasladar el albergue temporal Casa de Todos en Hacho al albergue permanente en Palomino, que viene funcionando hasta la fecha. En pandemia también hemos impulsado, por un lado, lo que inicialmente era este trabajo de sensibilización respecto al virus y cómo prevenir su expansión. Estamos hablando en el 2020, pero luego en el 2021 también apoyar a impulsar la campaña de vacunación, y esto no solamente se limitaba al ejercicio de lo inmediato de una campaña
por redes sociales, pero también en brindar los espacios y las condiciones logísticas que permitieran precisamente que se materializara el proceso de vacunación. Y recordemos, sin ir muy lejos, que en junio del año pasado, en el 2021, me atrevería a pensar entre mayo y junio del 2021 y parte de julio, comenzaron a haber diversas marchas que, digamos, más allá de las posiciones políticas, eran marchas legítimas de ciudadanos, pero el inconveniente era que se estaban gestando directamente en espacios que funcionaban como centros de vacunación y estaba afectando la regular ejecución del cronograma de vacunación. Precisamente previendo eso es que tomamos acciones para que no afecte el cronograma de vacunación, pero además de ello también, digamos, impulsamos una medida que aún se encuentra lamentablemente en debate. Estamos hablando que esta medida la hemos presentado cerca de junio del año pasado, cuando el proceso de vacunación no estaba ni al 20%, y era una ordenanza precisamente para promover una medida quizás polémica, pero finalmente una medida que no la aplicó Lima y la terminó aplicando el gobierno central, y que era la exigencia del carnet de vacunación para poder ingresar a espacios cerrados. Esa idea nace en el Consejo de Lima Metropolitana, una ordenanza que presento yo con el regidor Víctor Aguilar en agosto del año 2021. Finalmente el presidente Castillo, si no me falla la memoria, decide aplicarla en diciembre o noviembre del año 2021. Muchos meses después, cuando en realidad debió de ser desde mucho más antes para no prevenir más contagios, ¿no? Que la gente se vacune, ¿no? Tener una medida de presión para que puedan totalmente el debate de hecho nace en las comisiones un poco antes, nace, si no me equivoco, en junio más o menos, cuando el proceso de vacunación estaba cerca del 20 y tantos %, y en agosto lanzamos el proyecto sabiendo que había una primera, digamos, limitante, y era el ritmo de vacunación. Entonces había ese debate entre cómo se va de repente a solicitar un carnet de vacunación cuando no hay un ritmo de vacunación en ese momento que no era más del 20 o 30%. Y lo cierto era que nosotros, y propusimos con el regidor Aguilar, que se dé por franjas etarias. Entonces, si había una persona que ya había podido acceder a su vacuna, por ejemplo, estaban vacunando a personas mayores de 40, significa que todos ellos debían pasar por la exigencia del carnet de vacunación, por ejemplo. Finalmente, ese fue parte de un debate que se ha ido gestando, que se presentó la ordenanza, como les menciono, entre agosto y septiembre del año pasado, y habiendo ya estando abril del 2022, todavía no se aprueba. De hecho, hemos ahora modificado la ordenanza para que, digamos, ya tenemos un decreto supremo que exige el carnet de vacunación, pero lo cierto es que el gobierno central no tiene la capacidad operativa para fiscalizarlo. Sabemos y somos conscientes de que muchos centros o espacios cerrados hacen caso omiso a esta exigencia de solicitar el carnet de vacunación, y ahí es donde sí puede entrar la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales, porque ellos pueden establecer precisamente una sanción administrativa que sea complemento del decreto supremo. El decreto supremo prohíbe el ingreso. ¿Y cuál es la falta por no hacerlo? ¿O cómo fiscalizo que se haga o no se haga? Y ahí los gobiernos locales, precisamente a través de sanciones administrativas, como lo puede ser una multa, o incluso si es reiterativo la clausura, pueden fiscalizar el cumplimiento de que sí se pide el carnet de vacunación. Estamos hablando de que de repente ahora puede sonar, digamos, obvio, pero aún pareciendo obvio en estos momentos todavía no se hace, y estamos hablando que eso lo hemos propuesto desde agosto del año pasado. Así que lo cierto es que creemos que ahí sí la Municipalidad de Lima puede tener un liderazgo muy marcado para fiscalizar el cumplimiento de este decreto supremo, y en consecuencia también poder impulsar a que más personas se vacunen, y sobre todo ahora que va a regir este nuevo decreto supremo que ya no exige 2 dosis, sino las 3. Carlos, sabemos, bueno, que ya no vas a seguir en este proceso para postular a la alcaldía. Si es que, bueno, las cosas cambian, podrías postular, ¿no? Pero ¿te animarías a postular a algún otro cargo público, por ejemplo, para el Congreso? Yo en lo inmediato, habiendo estado en el Consejo de Lima Metropolitana, puedo decir que muchas de las cosas que no se hacen
al menos a nivel de Lima Metropolitana, es por falta de voluntad política o por falta de liderazgo. Muchas de las cosas que finalmente no prosperan es por un funcionario público que decide no hacer su labor, ya sea por desidia, por corrupción o por temor de las mafias, que también es algo real. Pero algo que también he aprendido en estos años como regidor es que si hacemos la presión pública y con los vecinos, podemos sacar muchas cosas adelante. Y lo que hemos logrado desde el Consejo, podemos hacerlo aún más desde Lima Metropolitana. Yo en lo personal creo que me gustaría poder eventualmente volver a intentar postular a la alcaldía de Lima Metropolitana. Creo que podemos hacer mucho desde nuestras ciudades, no solo desde Lima Metropolitana, sino desde cada uno de los municipios distritales y provinciales del Perú. Y creo que podemos transformar nuestro país desde nuestras ciudades. Creo que ahí hay un enorme reto y en lo personal sí creo que podemos hacer la diferencia desde la alcaldía de Lima Metropolitana. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Esperamos que puedan solucionarse las cosas y sigas en la contienda. Tienes muy buenas propuestas y creo que ya has hecho una gran labor como regidor. Me imagino que como alcalde harías muchas cosas por Lima, muchas cosas buenas que se necesitan. Gabriela, muchísimas gracias por el espacio. Yo totalmente dispuesto a seguir sumando y construyendo en lo inmediato desde el Consejo y en el corto y mediano plazo desde los espacios que vamos a construir con los vecinos. De hecho, esto no se acaba con el fin de mi rol como regidor, todo lo contrario, construiremos espacios para seguir trabajando con los vecinos en la defensa de la ciudad. Muchísimas gracias, Gabriela, por este espacio y por favor, a su total disposición. Muchas gracias a ti, buenas noches a todos, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.